Estamos en un repaso más de la lección de escuela sabática y vamos a abordar la lección número 5, solo la Biblia, sola Escritura. Dios, que es un Dios de amor, que te ama a ti y me ama a mí, escribió una carta en la cual contiene información valiosa para que pronto nos podamos ver y abrazar y vivir juntos por la eternidad. Sin embargo, si tú no lees la carta completa, es más, si tú solamente recortas partes o solo pides que te cuenten acerca de la carta, vas a perderte de lo más importante y del sentimiento de amor de Cristo para ti. Es por eso que en el estudio de esta lección veremos la importancia de tener la Biblia, de estudiarla, cómo lograr encontrar la unidad en ella y de manera especial cómo esto nos va a ayudar en nuestra relación con Dios. En nuestra mesa de diálogo hoy estará el pastor Jolman Méndez y el pastor Alfredo Moscoso, y agradecemos a Dios porque ellos nos han dedicado tiempo, han tenido a bien estar con nosotros. Agradecemos también su presencia con nosotros y esperamos que en este repaso de la lección nuestra relación con Dios se solidifique y crezca. Los tópicos de esta lección, 3 tópicos. Primer tópico, sola escritura. Segundo tópico, toda escritura. Y tercer y último tópico, ley y testimonios. Yo quiero invitarles para que supliquemos la presencia del Espíritu Santo a través de una oración. Allí donde estás, te invito a cerrar los ojos e inclinar el rostro. Bondadoso Dios, tenemos la palabra tuya, las Sagradas Escrituras, pero en algunos momentos, Señor, no estamos aprovechándolo al máximo. Algunas verdades han sido sesgadas, se han quedado borrosas. Por favor, que este repaso de la lección sea una ayuda para que en nuestra experiencia y relación contigo podamos conocerte más y mejor y saber cómo lograrlo. Padre Santo, que seas el invitado de honor en esta mesa de diálogo y que cada comentario sea inspirado por ti, así como la apreciación de cada oyente. Gracias porque nos oyes y lo haces no porque seamos dignos, sino por pedirlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿estamos listos? Vamos a empezar. Gracias por estar con nosotros en este repaso de la lección número 5 y estamos listos para tocar el primer tópico, solo escritura. Y para que nosotros vayamos entrando en la temática particular de esta lección, quiero invitarlos a que podamos contemplar el contexto. Miren, la historia de este título de la lección, solo la Biblia o sola Escritura, tiene un contexto bien bonito que valdría la pena conociéramos o por lo menos tuviéramos en consideración rápidamente. Pastor Alfredo, agradezco nuevamente porque Dios le pone en este lugar y nos va a estar acompañando en nuestra mesa de diálogo. Quisiera pedirle que usted tuviera bien ponernos en contexto. ¿De dónde surge o de dónde está inspirado este título de la lección número 5, solo la Biblia o sola Escritura? Para que podamos apreciar la riqueza de ese contexto y entonces nos direccione adecuadamente en el repaso de esta lección. Gracias, Pastor David. Bueno, el título es claramente sola Escritura. Y si lo vemos de una forma histórica, podemos ver que estas palabras están en latín. Quiero mencionar las 5 solas y sobre todo hacer énfasis en dos muy especial. Tenemos en primer lugar la sola Escritura, solo por medio de la Escritura. Sola fide, solo por la fe Dios salva. Sola gratia, solo por la gracia. Solus Christus, solo a través de Cristo. Soli Deo gloria, la gloria sea para Dios. Pero es importante resaltar, pastores, que la Biblia y sola la Biblia son tota Escritura. Es el único criterio para hacer feliz la fe en la vida cristiana. Sin la Biblia, la reforma no hubiera existido. Sin la Biblia, la reforma no pudo haber sido lo que llegó a ser. Solo la Biblia es la palabra de Dios.
es autoritativa, es inspirada, es la única fuente de autoridad y se entiende con claridad. Como adventistas, nosotros somos protestantes, pero solo la Biblia ha sido el grito de batalla en la Reforma protestante. Por eso la Biblia, o la sola Escritura, es un criterio único de fuente concluyente para nuestra teología. Muchas gracias, pastor. Mencionó las 5 solas. Resulta que en Alemania, pues la gente había sido, estaba llena de hambre y sed de justicia, querían, los ojos de la gente se habían centrado en las personas, mediadores humanos, terrenales, ritos humanos, y forman parte del impulso de Martín Lutero para el despertar de la Reforma, estas 5 solas, y justamente el pastor Alfredo ha sentado claramente la sola Escritura y tota Escritura, y entonces nos presenta que solo la Biblia es la fuente para la experiencia cristiana, que no necesitamos de la razón, no necesitamos de las tradiciones, no necesitamos de otras fuentes, todas ellas quedarán subordinadas a la autoridad de la Biblia. Pero, Pastor Yolman, el entender sola Escritura quiere decir que cuando yo me siento en la mesa, por ejemplo, hoy estamos en una mesa de diálogo hablando de la escuela sabática, sí, yo tengo mi Biblia aquí, pero junto a mi Biblia tengo la lección de escuela sabática. Entonces yo estoy violando el principio de sola Escritura, tengo que quitar este libro y solo quedarme con la Biblia. ¿Cómo aplicamos o cómo comprendemos en la vida cotidiana sola Escritura? Léxicos se van a la basura porque no sirven, diccionarios teológicos, la arqueología, la historia, no las tenemos que contemplar. ¿Cómo conciliamos esto, Pastor Yolman? Bueno, hay unas palabras de Pablo que sería importante, la lección lo comentaba y sería importante que podamos llegar a entenderlo. 1 Corintios 4, del 1 al 6, nos señalan algunos aspectos. Quiero ir al versículo 6 para ser puntual. El apóstol Pablo dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Así que las palabras de Pablo son claras, que no penséis más de lo que está escrito. Pero el principio de sola Escritura no excluye otras perspectivas. Entonces, no excluye, por ejemplo, otras ciencias, otros campos de estudio, como la arqueología bíblica, como la historia bíblica, que nos ayudan, esas áreas de estudio, a entender el contexto histórico en donde ocurre la narrativa bíblica. Tampoco excluye recursos para comprender mejor la Escritura, como son los léxicos, como son diccionarios, como son concordancias bíblicas. Estas herramientas nos van a ayudar a entender mejor las palabras, los textos originales, y le van a dar mayor claridad y mayor fuerza y mayor énfasis a lo que dice la palabra de Dios. Así que la sola Escritura no excluye aquellas ayudas que podemos tener para entender mejor las Escrituras. Sin embargo, en una correcta interpretación o una correcta aplicación de este principio, lo que implica es que la Biblia tiene la prioridad en el estudio mismo de la Escritura. Ahora, si en este estudio de la palabra de Dios surgiera un conflicto en la interpretación, entonces la última palabra como tal la tendría la Sagrada Escritura y no otra ciencia. Okay. La tendría el texto original y no alguna concordancia o no algún comentario. ¿Sí? La Biblia tendría y tiene la última palabra. Muy bien, entonces no se excluye, pero sí es prioritaria la palabra de Dios frente a demás recursos o materias de estudio. Ahora,
Dentro de el cristianismo, yo me encontré en Guadalajara, Pastor Alfredo, un libro. Yo no conocía ese libro, yo no sabía de eso. En Guadalajara fuimos a unas conferencias y allí había un hermano muy estudioso de la Biblia y me ilustró con respecto al código secreto. Y entonces yo nunca lo había escuchado y me llamó la atención. Bueno, y me explico, el código secreto es algo que no todos tienen acceso y para que tú tengas la comprensión adecuada de la Biblia, tú necesitas el código secreto y por eso mucha gente no le entiende. Y me explicaba cantidad de veces que se utiliza esta misma vocal, esta misma letra, cantidad de veces que se utiliza esta palabra, etcétera, muchas cosas y dicen, para que tú entiendas la Biblia necesitas el código secreto. Bueno, para no ir tan lejos con el código secreto, ahí en la casa yo sé que hay gente que nos mira y dice, es que yo no le entiendo a la Biblia. La Biblia es muy compleja. Es verdad, la Biblia no está diseñada para la comprensión de todas las personas, o solo está reservado para algunos privilegiados, para los que compren el código secreto y lo entiendan. ¿Cómo podemos hoy asumir el estudio de la Biblia? Solo unos pocos, compramos el código secreto, ¿qué le decimos a la hermana, al hermano que está sentado ahí y dice yo no lo entiendo? No, yo los invitaré a que compraran su Biblia, pero quiero partir de este punto. En el capítulo 17 de los Hechos, aquí hay algo bien interesante. Llegan Pablo y Silas y cuando entran a la sinagoga de los judíos, dice el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En otras palabras, pastor, a veces cuando escuchan a alguien en YouTube, en internet, que alguien predica, un pastor X, es que el pastor dijo esto y me quedo con eso. Pero no, por favor, vayamos a la Escritura, no te quedes con lo que te dijeron. Los bereanos, tenían algo bien importante aquí, los bereanos recibieron la palabra con toda solicitud y después de que la escucharon, fueron exactamente a analizar, como dice el texto aquí, la recibieron y fueron a analizar para ver si estas cosas eran ciertas, las que estaban escritas. No hay que comprar ningún código secreto. Hay que comprar la Biblia. Hay que leer la Biblia. Lea la Biblia. Algo interesante es que no puedes ir más allá de la letra. Número 2, porque si te vas más allá de la letra, te vas a envanecer. No puedes ir más allá de lo que está escrito. Y número 3, vas a creer que tu palabra es única y es autoridad para los demás. Así que la Biblia es como sola escritura. Vayamos a este punto, que solo la Biblia es el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos de la doctrina de esta tierra. Ok, entonces, no necesitamos comprar un código. No. Necesitamos comprar la Biblia. Sí. Y para la persona, la hermana, el hermano que dicen, es que yo no le entiendo, yo no le entiendo. Y hoy no compran el código secreto, pero sí se meten a YouTube y entonces ponen el sermón de fulano. Y mejor así, para que yo le entienda. La idea, Pastor Alfredo, que presenta las Sagradas Escrituras en Hechos 17 es, compra la Biblia y léela, ¿no? Bueno, yo lo entiendo así. Y cerciórate de lo que dice ahí. Exacto, claro. Ahora, en la práctica yo aprendo, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos chiquitos, las vocales fue lo primero que nos enseñaron y cómo se nos dificultaba. Tal vez no nos acordemos, por los que tenemos hijos, nos dimos cuenta cómo les batalló para entender la A, la E, la I, la O, la U, y para identificarlas y escribirlas, que las patitas son para este lado y no para el otro. Les costó, pero ahora que estamos grandes nos damos cuenta que era lo más sencillo del mundo. Entonces, en resumen, no, la Biblia es fácil, es más, nuestro Señor Jesucristo enfatizó la claridad y la sencillez de la Biblia para que todos nosotros podamos interpretarla. Miren, hermanos, no es necesario comprar un código secreto, tampoco depender de que otras personas nos la expliquen. No es excluyente, por supuesto, y sin embargo sí podemos aprender todos a entenderlas. Ahora, Pastor Jolman,
Cuando Jesús dijo en Mateo 21, en Marcos 12, en Lucas 6, en Mateo 24, en Marcos 13, enfatizando que eran muy sencillas, quiere decir que yo tengo que entender el 100% de la Biblia o van a existir algunos límites o no hay límites para mi comprensión de las Sagradas Escrituras. Muy bien, es lo que la Biblia nos señala, por ejemplo, voy a leer un versículo, Mateo 19:4, por ejemplo, dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo, al principio hombre y mujer los hizo? Jesús simplemente citó el Antiguo Testamento, es decir, Jesús parte de ese principio, la Biblia es fácil de entender, él no generó una explicación, solo citó y quien escuchara o quien leyera esa parte del Antiguo Testamento iba a entender lo que la Biblia le quería enseñar. Hay una facilidad para entender la palabra de Dios. Sin embargo, eso no excluye algunos elementos o algunos aspectos de la palabra de Dios que tal vez se nos dificulte entender. Pero por supuesto, cuanto más estudiemos, cuanto más nos familiaricemos con la palabra de Dios, vamos a poder entender inclusive aquellos textos que nos parecen tal vez difíciles. Pero la mayoría del contenido de la palabra de Dios son hechos reales, no hay ninguna codificación, no hay ningunos elementos ajenos a una literalidad de la palabra de Dios. Entonces, en la medida que estudiemos, lo vamos a entender y aunque va a haber elementos difíciles de entender, podremos encontrar, la Biblia nos va a ayudar a comprenderlos. Por ejemplo, las partes que son proféticas, la misma Biblia tiene unos principios de interpretación profética que nos va a ayudar a entender los símbolos que usa el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, etc. Pero quiero señalar para terminar un asunto importante. Tal vez, me gustó lo que dice el comentario de la lección, tal vez la parte más difícil de la Biblia son aquella escritura que entendemos muy bien, pero que se nos es difícil poner en práctica en la vida. Eso es lo más desafiante. No tienes que pensar en las cosas difíciles, piensa en lo que ya entiendes y piensa si realmente lo estás llevando a la práctica. Amén. Consejos para los maestros, página 437 dice, si la mente se dedica a la tarea de estudiar la Biblia, la comprensión se fortalece y se perfeccionan las facultades del raciocinio. Con el estudio de la Biblia, la mente se expande y se equilibra más que si se dedicara a obtener información de otros libros que no tienen relación con la Biblia. Mis hermanos, sola Escritura, supremacía sobre todo lo demás. Hay que leerla, hay que estudiarla. Ahora, pregunta para todos nosotros. Aquí van las preguntas. Esta pregunta y esperamos sus comentarios. Ok, si es sola Escritura, entonces yo no necesito ir a escuchar un sermón del pastor. O nada más necesito escuchar el sermón del pastor y la Biblia, con que lea unos textos de la Biblia, ¿cómo le hacemos? Ok, la pregunta específica es, ok, ¿qué equilibrio debe existir entre mi estudio de la Biblia y mi participación en las predicaciones pastorales o eclesiásticas? ¿Y cuál debería ser mi procedimiento al obtener ambas? ¿Ok? Esperamos sus comentarios ahí abajito en la caja de comentarios, en el chat. Y regresamos en un momento para nuestro segundo tópico de esta lección número 5. Gracias por seguir con nosotros y qué bueno que pueden contestar las preguntas, pueden participar en el diálogo que estamos teniendo con ustedes a través de el chat. Vamos a iniciar con el segundo tópico, pero quería iniciar con el siguiente versículo, Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Terminamos el punto pasado y hablamos del código secreto, corrijo, código real.
no es necesario acceder a esos elementos. Basta con tener una práctica de estudio de la palabra de Dios y la mente se va a agudizar. Y ahora llegamos al tópico número 2, toda escritura o tota escritura. Y entonces, aquí me viene a la mente una cuestión, Pastor Alfredo. Conocí en Tequisquiapan a un hombre con el que platicaba y me dice, pastor, yo nada más quiero el Nuevo Testamento, a mí no me dé estudios del Antiguo Testamento porque el Dios del Antiguo Testamento es medio feo, medio cruel, yo me quedo con el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos hablar con ellos y qué podemos hacer para que comprendan toda Escritura? Bueno, bien, pastor, yo creo que aquí ver el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues muchos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un salvaje, que es un asesino. Y en el Nuevo Testamento vemos a un Dios amoroso, misericordioso, que muere por amor a nosotros. Pero algo interesante que vamos a ver aquí, pastor, en la pregunta que usted hace, es que tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento no hay discordia. No contiene un nuevo evangelio ni una nueva religión, ninguno de los dos. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, como tales los dos, tienen una relación recíproca que se ilumina mutuamente, como la tota escritura. Ahora, es importante ver aquí que la Biblia afirma realmente que es toda escritura. Quiero compartir un pasaje que está en Tito capítulo 1, versículo 9, y dice algo interesante aquí, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, hay gente que dice que el sábado nada más es para el pueblo de Israel. El Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, que ya no es válido hoy. Que todo quedó, según Colosenses 2:14, clavado en la cruz, abolido. Entonces podríamos tomar una parte. Si buscamos Éxodo 20, entonces hay que arrancar la hoja porque ya no existe. Porque la persona dice, por tradición, como lo estuvimos en una lección pasada, por tradición o por cultura, dice, ya no existe este mandamiento, hay que arrancar la Biblia porque solamente lo dice. No, el Antiguo y el Nuevo Testamento no se complican la vida ninguno del otro. ¿Por qué? Si Moisés, como siervo de Dios, en Éxodo 20, del 8 al 11, nos da la pauta de que el sábado es del Señor, Jesús mismo en Marcos 2:27 nos dice también, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. En otras palabras, en el Antiguo Testamento nos da una pauta para relacionar textos con el Nuevo Testamento. Y va paralelo. Ni uno es más, ni otro es menos. Los dos son uno solo. Y es la palabra de Dios. Entonces hay que enseñar y corroborar que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se ligan. Y bueno, la práctica de los apóstoles, la práctica de nuestro Señor Jesús mismo fue esa herramienta, ¿no? Ligar el Antiguo Testamento con el Nuevo y presentar que es una unidad, que toda la Escritura es inspirada, no solo el Nuevo Testamento, no solo un pedacito, no, Éxodo 20 no es inspirado, 20 del 8 al 11 nada más no es inspirado, no, toda la Escritura. Ahora, Pastor Yolman, ¿qué peligros enfrenta la gente cuando dice esta parte no, esta parte sí? ¿Qué peligros pueden experimentarse? Bueno, en primer lugar, cuando una persona tiene ese pensamiento, entonces partimos de que no ha comprendido correctamente la naturaleza de la Escritura. No ha comprendido que la Biblia es completamente inspirada por Dios. ¿Cuál es la tendencia o por qué parte esa tendencia? Para muchas personas es más de un asunto de conveniencia, ¿sí? Muchos ven en el Antiguo Testamento elementos que no convienen a su estilo de vida y entonces simplemente arrojan la conclusión de que el Antiguo Testamento ya fue clavado en la cruz, etc. Y entonces desconocen la Escritura. Pero pues es interesante lo que ya se ha venido diciendo. El Nuevo Testamento prácticamente, los escritores del Nuevo Testamento lo que están haciendo, empezando por el mismo Jesús, es citar el Antiguo. Entonces no hay algo como dos evangelios, no hay algo como dos verdades. La Escritura es una sola unidad.
no sé si han escuchado el dicho que dice un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Sí? Entonces, ahí está la realidad, el peligro de sesgar, el peligro de solamente tomar la parte de la Biblia que se ajusta a mi estilo de vida, o señalar que el Antiguo Testamento es válido y el Nuevo no, o viceversa. El peligro es que entonces entramos a invalidar la verdad total de la palabra de Dios. Claro. Y entonces, por supuesto, que va a venir un problema de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas y de una falsa práctica en mi vida. Claro. Entonces, es necesario tener toda la Biblia. Cuando yo no entiendo un versículo en el Antiguo, puede ser que el Nuevo me lo aclare, o viceversa. Es necesario tener toda la Biblia para poder tener un entendimiento completo, total, de lo inspirado por Dios. Amén. Y sí, de hecho, cuando uno va al internet, uno puede encontrar allí algunas personas famosas que hicieron uso de la exclusión de partes de la Biblia y llegaron a errores terribles, como uno que andaba con culebras. Yo no sé si alguna vez ustedes lo vieron, porque la Biblia decía que los picarán las serpientes y no les hará daño, y él predicaba el evangelio con serpientes de víbora y de hecho iniciaba dejándose picar por las serpientes. El otro que se inmoló con un grupo de personas. Bueno, peligros muy fuertes. Sí. Ahora ya entendimos que el Antiguo y el Nuevo Testamento son una unidad y que toda la Escritura es inspirada por Dios, y si es parte de la Escritura tiene que ver con el fortalecimiento espiritual mío. Ahora, Pastor Alfredo, cuando yo voy a un versículo, cuando yo voy a una cita bíblica, ¿qué debo tener en consideración? ¿Puedo leer la Biblia como muchos que dicen, Señor, voy a leer la Biblia, por favor, dime dónde? Y leen el versículo, ¿o qué elementos tengo que considerar al leer un versículo si entiendo que todo es inspirado por Dios? Sí, pastor, la Biblia puede funcionar como su propio intérprete, pero tenemos que tomar en cuenta algo muy fundamental. No solamente es leer y agarrar la Biblia y ver qué nos fortalece, sino que tenemos que ir a analizar el texto, ver el texto realmente. ¿Por qué? Porque en el texto nosotros, o en el contexto que estamos leyendo de cada pasaje, podemos encontrar una belleza literaria muy especial ahí. Un texto para muchas personas es algo que atesoran en el corazón. Muchos no sabemos versículos de memoria, porque son para nosotros alegría, son paz, son tranquilidad, son fortaleza. Pero qué interesante es ver que si consideramos cuidadosamente el contexto de cada pasaje, tanto el anterior como el posterior, vamos a tener un mejor concepto de lo que estamos leyendo. No solamente es leer por leer. Por eso reitero algo que pasó en la Escritura, algo interesante. ¿Son todos indoctos? ¿Realmente estás viendo lo que estás leyendo? Me gusta, pastor, aquí algo que la Biblia menciona en Lucas 24, versículo 27. Dice ahí, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. O sea, si está hablando desde Moisés, estamos hablando lo que el pastor Jorman tocaba a punto, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. No hay discrepancia de ningún texto bíblico. Hay que analizar exactamente el contexto de cada pasaje. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere enseñar? ¿A dónde voy a ir yo? ¿Qué quiero descubrir en esa parte? Claro, y menciona algo importante, Pastor Alfredo, el contexto. Fíjense, mencionábamos al inicio de este periodo un Dios diferente del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Saben cómo se soluciona eso? Viendo el contexto. Cada mandato del Antiguo Testamento que aparentemente reflejan a un Dios asesino, malo, rígido, tiene un contexto que explica que dentro de esa orden incluso hay amor y misericordia. Mencionaba también el pastor Alfredo un texto de, según Colosenses, ya se abolió. Hay que leer el contexto inmediato, el contexto del libro, y eso nos va a ayudar. Así que es muy importante el contexto. Ahora, pastor Jolman, cuando nosotros vamos a la Biblia como tal, tenemos un problema y es las traducciones, ¿no? Yo tengo esta Biblia y esta es la mía, y yo quiero la mía, y la tuya, ¿cuál versión es? Y entonces surge la pregunta, ¿y cuál es la mera buena, la de veras? ¿Qué Biblia le decimos a la gente que nos observa? Esa es la que tienen que comprar porque esa es la que tiene la verdad.
Bueno, esa es una buena pregunta realmente, y es posible que muchos hermanos que nos ven estén pensando que hay una versión que es la buena y que las demás No sirve. están para tirar a la basura. Tenemos que comenzar por esta realidad. La Biblia que nosotros tenemos hoy, o que la mayoría de nosotros usamos hoy, es una traducción. Es una traducción. ¿Sí? Hay un original de donde surgió esta traducción. En cuestión de traducción, hay lo que se conoce como versiones. Así que hay diversas versiones. Y hay Biblias, algunas son de estudio devocional, otras Biblias son de un estudio un poco más amplio, que traen concordancias, que traen inclusive una concordancia bastante gruesa atrás, que traen comentarios, etc. Así que hay diversas clases de Biblia. Pero hay algo muy importante que debemos saber. Dios, nuestro Dios, que inspiró la palabra de Dios, que inspiró a los escritores bíblicos, que protegió esa verdad, a través de los siglos, el mismo Dios estuvo protegiendo esa verdad. ¿Sí? Este libro es el libro más perseguido, pero también es el libro más traducido. Y es maravilloso saber que estas versiones que nosotros tenemos, en su mayoría, están muy adecuadas a los textos originales. Así que primero hay que tener una confianza en estas traducciones. Para algunos es cuestión de tener alguna traducción favorita. La respuesta es que no hay una traducción específica para que las demás se vayan a la basura. No, hay algunas traducciones que tal vez pueden ser un poco más exactas que otras. Ahora, ¿cuál es el propósito? En primer lugar, la Biblia que tú tengas, lo más importante es que tú con oración y con humildad y con sumisión a Dios le estudies y dediques tiempo para estudiar, y eso va a ser de bendición. Lo segundo es que es posible que a alguien le sea posible comprar un diccionario bíblico, comprar una concordancia bíblica. Ahorita hay herramientas que puedes subir a la computadora, que puedes tener en la computadora, algún software con herramientas importantes. Si tú tienes acceso y puedes tener acceso a eso, adelante. Pueden ser herramientas para entender mejor el contexto bíblico, para entender mejor el idioma. Pero si no es así, puedes hacerte a varias versiones de la Biblia. Puedes tener varias versiones y puedes comparar el versículo, y te darás cuenta que de pronto una versión se traduce de una manera, en otra de otra, y eso te va a dar un poquito más de luz de lo que significa realmente el texto original. Pero lo importante aquí, por encima de todas esas herramientas que puedes usar, es que tú leas la palabra de Dios, que dediques tiempo a estudiar con oración y con humildad, dispuesto a hacer la voluntad que Dios te revela. Amén, amén. Bien, mis hermanos, aquí estamos. Yo quiero terminar este segmento mencionándoles un parrafito que está en el comentario bíblico adventista, el tomo 7, página 931. Las mentes humanas, sin la ayuda especial del Espíritu de Dios, considerarán que muchas cosas de la Biblia son muy difíciles de comprender porque les falta esclarecimiento divino. Los hombres no deben ocuparse de la palabra de Dios ensalzando su propia manera de obrar, su propia voluntad o sus propias ideas. Debemos ocuparnos de ella con un espíritu dócil, humilde y santo. Sí, es importante ver el contexto inmediato, anterior, posterior, histórico del mismo libro. Sí, debemos ver las traducciones, si se puede, el idioma original, de preferencia el idioma original, pero sobre todo un espíritu dócil, que el Espíritu Santo sea quien nos guíe y nos dirija en el estudio de la palabra de Dios. Aquí va la pregunta del segundo bloque. ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos con versículos que parecen contradictorios en la Biblia? No los saltamos, no predicamos de eso. ¿Cómo debemos trabajar para resolverlos? Queremos leer sus opiniones aquí en la caja de diálogo, así que vamos a ir a una pausa, esperamos sus reacciones y en un momento regresamos para el tercer y último tópico de nuestra lección número 5.
Gracias por seguir acompañándonos en este repaso de la lección número 5 y hemos llegado a el último tópico, el tópico de ley y testimonio. Ya fuimos viendo la sola escritura, ya vimos viendo toda escritura o toda la escritura, solo la escritura, y llegamos a esta parte importante. Dentro del canon bíblico hemos entendido que los escritores fueron inspirados por Dios. Eso lo vimos la semana pasada y durante esta lección hemos corroborado la importancia de que Dios ha sido la fuente de inspiración. Sin embargo, la concepción de lo que es inspirado debemos considerar algunas cosas importantes. No hay una exclusividad tal o una norma particular con respecto a la inspiración de Dios sobre los profetas que Él usó para guiar a su pueblo. Es decir, no es que los profetas tengan que ser solo varones. Dentro de la Biblia hay personas, damas, que fungieron como profetas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Otro de los asuntos importantes es que nosotros debemos comprender que no solamente los que escribieron en el canon bíblico fueron inspirados. Hay personas que fueron profetas de Dios, inspirados por Dios, y nunca sus escritos formaron parte del canon bíblico. Por ejemplo, Natán, en el Antiguo Testamento, el que va con el rey David y le habla acerca de su pecado que había cometido, es un profeta de Dios, inspirado por Dios. Sin embargo, no tenemos un libro de esta persona. En el Nuevo Testamento tenemos a las hijas de Felipe, tenemos varios ejemplos. Quiere decir que el don de profecía viene a desbordarse más allá del canon bíblico. Y queremos, con este contexto, puntualizar la sola escritura y el espíritu de profecía dentro de la iglesia adventista. Y quiero, Pastor Alfredo Moscoso, que usted nos haga ese favor de ligarnos, de introducirnos, de meternos en el tema y que podamos apreciar si nosotros como iglesia adventista podemos confiar en el espíritu de profecía como tal. Sí, pastor, claro, con todo gusto. Quiero usar 2, 3 pasajes este día y quiero resaltar 2 de Crónicas, capítulo 20 y el versículo 20. Y es bien importante cómo poder llegar ahí a poder encontrar lo que es el espíritu de profecía. Bueno, aquí dice la escritura, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Es decir, usted ya tocó un punto importante ahorita sobre por qué creer en profetas que no están mencionados en la Biblia, pero que escribieron. Bueno, es interesante ver que aquí, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, podemos encontrar que se da el don profético. Creed a vuestros profetas. Hoy es importante creer en el espíritu de profecía. Podría ser muy triste y de gran calamidad si alguien no cree en el espíritu de profecía. O sea, un miembro de iglesia puede decir, Pastor Yolman, yo creo en la Biblia nada más. Para mí es la Biblia, no el espíritu de profecía. Ya hemos hablado de textos, contextos, pero si aquí Crónica nos da una parte importante de que vayamos a creer en vuestros profetas, dice algo interesante, vas a ser prosperado. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Apocalipsis 14:12 nos da una pauta más. Y es importante lo que dice aquí el profeta Juan. Y hablo profeta Juan porque algunos a veces hasta se espantan cuando alguien lo menciona como profeta. Porque sabemos que Juan, que escribió Apocalipsis, es el discípulo amado. Y de discípulo amado, de discípulo, se vuelve profeta. Y Dios le muestra algo importante y entonces dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio o la fe de Jesús. Es importante entonces notar que podemos nosotros como iglesia adventista aceptar
creer, pero ojo, no honrar, no adorar a Elena de White. Nosotros aceptamos sus escritos porque son inspiración. Es más, ella hace algo bien interesante porque ella dice en Mensajes Selectos en el tomo 3, cuando hagan de la Biblia vuestro alimento y vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagan de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabrán mejor cómo recibir el consejo de Dios. Ella dice, exalto la preciosa palabra delante de ustedes hoy. No repitan lo que yo he dicho. La hermana White ha dicho así, o la hermana White ha dicho asá. Descubran lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces hagan lo que Él les ordena. Y qué importante es ver entonces que con esos dos textos podemos ver algo más. Lo que dice Isaías 8:20 también, lo que dice 2 de Crónicas 20:20, y entonces es importante llegar a un último versículo porque Apocalipsis lo narra así. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues es el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Así que es importante creer en la Biblia, aceptarla como un todo y creer, aceptar los escritos de la profeta de Dios. Y es importante llegar aquí que la podemos conocer como Elena de White. Si alguien, Pastor Bocanegra, Pastor Jorman, en nuestra iglesia, alguien tiene dudas de Elena de White, ¿por qué creer en ella? ¿Por qué una mujer? ¿De dónde viene? ¿Por qué no un hombre? Bueno, es importante entonces llegar aquí al punto de que para Elena de White la Biblia era fundamental y era sobre todo esencial en todos sus pensamientos y en la teología que ella tenía. Muy bien, hemos visto que en efecto no hay una exclusividad tal para el profeta, ni hombre ni mujer, o solo porque escribieron el canon bíblico, y hemos visto, el pastor Alfredo, muchas gracias, porque nos ha repasado que en la Biblia ya se anunciaba que iba a haber don profético en nuestra iglesia, y lo tenemos. Ahora, las actitudes frente a ello, pastor Jolman, son diversas. Hay quienes minimizan el trabajo de Elena de White, la viejita, le dicen algunos, y estoy refiriéndome a todos los niveles de la iglesia adventista, desde miembros de iglesia hasta eruditos eclesiásticos. Hay otros, la otra balanza, el otro lado de la balanza es que hay quienes, si no lo dice Elena White, no lo aprueban, aunque la Biblia esté claro, no lo aprueban y quieren que sea Elena de White. Y si tú no citas a Elena de White, entonces no es inspirado ese sermón. Y frente a esto, entonces surge un montón de gente incrédula y dice, mejor yo no creo en eso y todo, solo escritura. Entonces, ¿cómo comprender el equilibrio? ¿Cómo entendemos a Elena de White ya en el contexto como profeta de Dios en nuestra iglesia? Muy bien. Ese es un tema, claro, cuando hablamos de sola escritura, pues salta a la vista esa pregunta, ¿no? ¿Qué papel cumple entonces Elena de White en este asunto? Ya con todo el contexto que se dio, yo quiero hacer mención de una cita muy cortita que Elena de White señala en Mensajes Selectos, tomo 3, página 32. Ella dice, ella se refiere a sus propios escritos como una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Así que ella habla de sus escritos como una luz menor y se refiere a la Biblia como una luz mayor. Es decir, ella tiene, como ya se ha dicho, tiene bien claro que la fuente fundamental de la comprensión del plan de salvación está en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero ¿cuál es el papel entonces que juega? Primero pensemos en algunos aspectos importantes que necesitamos entender. Número uno, Elena de White, los escritos de Elena de White, los escritos bíblicos comparten la misma fuente de inspiración, es decir, fue Dios, el mismo Dios que inspiró a Juan, que inspiró a Pablo, que inspiró a Pedro, que inspiró a todos los profetas, aún aquellos profetas que no tienen algún libro en el canon, es el mismo Dios que inspiró a Elena de White. Comparten la misma fuente de inspiración. Número dos, los libros o los escritos de Elena de White cumplen una función diferente a los libros canónicos. Tienen un contexto distinto en el fin del tiempo, así que tienen una función distinta, diferente. A esto yo quiero hacer referencia
a un párrafo que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 535. Ella comienza declarando, hablando del pueblo de Dios, hablando de nosotros como iglesia, ella dice, no están familiarizados con las Escrituras. Y entonces señala, si hubieran estudiado la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma bíblica y lograr la perfección cristiana, no habrían necesitado los testimonios. Es porque han descuidado el conocimiento del libro inspirado por Dios, por lo que Él ha intentado alcanzarlos por medio de testimonios sencillos y directos. Es decir, ella misma declara que la razón por la cual llegan esos testimonios a nosotros es porque nos habíamos olvidado de seguir escudriñando la palabra de Dios. Así que es una luz menor que nos ayudan a entender mejor la luz mayor. Entonces, los escritos de Elena de White no son una adición a los libros canónicos, mucho menos son un reemplazo a los libros canónicos. Y están subordinados a la palabra de Dios. Eso es importante. Es decir, Elena de White nunca pretende enseñar algo distinto a lo que ya está escrito en la palabra de Dios. La mayoría de las personas, inclusive miembros de nuestra iglesia, que dicen, yo no creo en Elena de White, yo no creo en esos libros, con muchos de ellos que yo he platicado, yo les he preguntado, ¿cuántos libros de Elena de White han leído? Y la mayoría dice, yo no he leído ninguno. Entonces simplemente se están dejando guiar por un prejuicio, y yo les invitaría, lean un libro, y se van a dar cuenta que el propósito de esos escritos es llevarnos a la palabra de Dios. Y ahí está entonces la actitud que debemos tener con los escritos de Elena de White, una actitud equilibrada. Nunca alguien puede dejar de un lado la Biblia por leer un libro de Elena de White. El primer libro, nuestra fuente, es la palabra de Dios. Y los escritos de Elena de White nos ayudarán a entender mejor si hay algún asunto de la Escritura que no entendamos. Muy bien. Hemos llegado al final de nuestra lección y, por supuesto, sola Escritura, el miembro adventista, lo entiende que por supuesto que sí, solo la Biblia es la palabra de Dios, pero así como hacemos uso de una predicación, así como hacemos uso de un léxico, también podemos y debemos estudiar la profecía. Ahora, hay un texto que dice, si el pueblo no escucha al profeta, se desenfrena o se desbalaga. Es importante que entendamos esta parte de Elena de White, su función, su inspiración, y podamos escuchar lo que ella tiene para nosotros hoy día. Llegamos al final y de forma muy puntual y breve, Pastor Alfredo, una lección importante que pueda quedarse grabada en la mente de los que nos acompañaron. Sí, pastor, compartirle con la hermandad Oseas 4:6. Y qué importante es resaltar ese pasaje porque el profeta dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Si usted llegase a tener alguna duda alguna vez del escrito está, de la palabra de Dios, si no entiende algo, vaya al pastor, vaya al líder de la iglesia, vaya a los ancianos. Yo quiero dejarles en la mente que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento son la palabra de Dios. Lean su Biblia y no dejen de leer la Biblia. Y que al leer la Biblia puedan encontrar sabias palabras, acéptenlas por fe, acepten a Jesús, que viva en su corazón y sobre todo que las Escrituras, recuerden algo, funcionan como su propio intérprete. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pastor Jolman, un mensaje final. Bueno, solo quiero compartir un pequeño párrafo que está aquí en la lección del viernes, que dice, solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu que dio la palabra. Y a fin de obtener ese conocimiento debemos vivir de acuerdo con él. Debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios manda. Yo puedo inferir de este texto dos cosas. Número uno, antes de tener tanta ansiedad en tener nuevo conocimiento y conocer nuevas verdades y nuevas profecías, valora el conocimiento que ya tienes y vive de acuerdo a ese conocimiento que tienes. Y el Espíritu Santo irá inspirando para que puedas seguir conociendo y escudriñando más de la palabra de Dios. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Pastor Jolman, y gracias por habernos acompañado en este repaso de la lección. Quiero culminar con la pregunta
La pregunta para cada uno de nosotros, por favor, coméntenlo, es ¿cuál sería el uso equilibrado de Elena de White en mi relación, en mi construcción espiritual y en el estudio de la palabra? El uso equilibrado de Elena de White en mi estudio personal. Y quiero entonces terminar diciéndoles que dentro del plan divino desea que todos accedamos a la verdad del Evangelio, le conozcamos a través de la sola Escritura y podamos ser salvos. Es el sueño de Dios, es la función de la Biblia, llevarnos a Cristo y permitirnos el gozo de la salvación. Por favor, dedica tiempo para estudiar la Biblia. Que Dios te bendiga. Amén. Y esperamos que puedas acompañarnos en un futuro para juntos seguir creciendo en su palabra.